¿Dónde está mi hija? Don Rafael, quiero que sepa que María... Tesoro mío. El obispo absolvió a Victoria. Y con ese veredicto, la ató para siempre a Dámaso. Eso es lo que pasó hoy en Valle Salvaje. La mujer que todos querían ver hundida salió caminando libre. Pero la libertad que recibió viene con cadenas que ella misma todavía no termina de medir. Y eso es solo la primera bomba. Porque hoy también Rosalía está lista para confesar el secreto que llevábamos meses persiguiendo. El que lo explica todo sobre la pequeña María. El que, según Leonor, va a cambiar el valle para siempre. 2 detonaciones. Un solo capítulo. Prepárense. Empecemos por donde hay que empezar. Por el juicio. Por Victoria. Si llevan tiempo siguiendo esta historia, saben que el proceso contra Victoria no era un episodio más dentro de la trama. Era el momento. El que todo el valle llevaba semanas esperando. El que Hernando había construido ladrillo a ladrillo con la paciencia y la determinación de alguien que tiene una cuenta pendiente muy antigua y que por fin ve la oportunidad de saldarla. Porque hay que recordar el contexto, y recordarlo bien, porque sin esa acumulación el giro de hoy no tiene el peso que tiene. Los cargos eran claros: bigamia. Victoria se casó con José Luis estando legalmente unida a Dámaso. Un hombre que el mundo entero daba por muerto. Un hombre que fue borrado de la memoria del valle sin dejar rastro. Y que un día regresó, de entre los supuestos muertos, con la rabia de quien fue abandonado antes de recibir tierra encima. La acusación la pedía Hernando. Con convicción. Con esa frialdad organizada de quien lleva tanto tiempo esperando que ya no tiembla. Con el respaldo de José Luis, que también había sido engañado y que no estaba dispuesto a quedarse callado. Con el peso de una iglesia representada por el obispo Aurelio Montiel, un hombre que no venía a escuchar testimonios ni a buscar matices. Venía a sentenciar. Y Victoria, que siempre tuvo una salida. Que siempre encontró el resquicio. Que siempre manejó el poder desde una posición que pocas mujeres del valle habían conseguido sostener tanto tiempo, Victoria esperaba el veredicto sin nada en los bolsillos. Sin truco. Sin aliado visible. Solo con el frío de quien sabe que las próximas palabras que escuche pueden partirle la vida en dos. Todo el peso del valle señalaba en la misma dirección. Condena. Castigo. Destierro, o algo peor aún. Y entonces el obispo abrió la boca. Y el valle entero se quedó sin aire. Porque el obispo no la condenó. Dejen que eso repose un instante. El obispo Aurelio Montiel, el hombre que Hernando trajo para hundirla, el mismo que llegó envuelto en autoridad y en mano de hierro, ese hombre la absolvió. Y el argumento que construyó para hacerlo es tan preciso, tan astutamente diseñado, que duele por la elegancia con la que cierra. El obispo dijo que Victoria no cometió bigamia con conocimiento de causa. Porque cuando ella se casó con José Luis, lo hizo creyendo de buena fe que Dámaso había muerto. No solo ella lo creía. Todo el valle lo daba por hecho. Matilde lo creía. Los criados lo creían. La hacienda entera operaba bajo esa convicción desde hacía tiempo. Dámaso era, para el mundo visible, un hombre que ya no existía. ¿Cómo condenar a alguien por casarse de nuevo si esa persona nunca tuvo ninguna razón para saber que su primer esposo seguía respirando? ¿Dónde está el delito si falta la intención? ¿Cómo la ley puede castigar lo que la víctima misma ignoraba? No hay mala fe, dijo el obispo. Y sin mala fe, no hay crimen. Solo hubo una mujer que se creyó viuda y rehizo su vida. Y eso, en sí mismo, no es pecado. Hernando escuchó esas palabras y el suelo se le movió bajo los pies. José Luis, que había apostado tanto por este proceso, que había construido sobre él alguna esperanza de justicia o al menos de cierre, tuvo que tragar lo que nunca imaginó que tendría que tragar. Y Victoria, que esperaba el hacha, recibió en cambio una llave. Una llave envenenada, como vamos a ver. Pero una llave al fin.
Porque la absolución tiene un precio que nadie, ni siquiera Victoria, había calculado del todo. Si su matrimonio con José Luis fue declarado nulo porque Dámaso seguía vivo cuando se celebró, entonces ese matrimonio nunca existió legalmente. Y si el segundo matrimonio nunca existió, entonces el primero sigue en pie. Intacto. Vigente. El único válido desde siempre. El matrimonio con Dámaso. De un solo plumazo, por obra de un veredicto que la liberó de la cárcel, Victoria vuelve a ser la esposa legal de Dámaso. Sin haberlo elegido. Sin haberlo buscado. Sin haberlo podido evitar. Piensen en la crueldad matemática de esa ironía. Victoria pasó años construyendo una existencia sin él. Lo borró de su presente. Fingió su muerte con tanta insistencia que el propio Valle terminó creyéndola. Se inventó una libertad que no estaba autorizada a tener. Y cuando por fin parecía que todo se venía abajo, cuando el juicio amenazaba con llevársela para siempre de este lugar, la única salida posible la devuelve exactamente al punto desde el que intentó huir durante tanto tiempo. Libre de la iglesia. Libre de la cárcel. Libre de la condena. Pero encadenada a Dámaso. Y no a cualquier hombre. A Dámaso, el que regresó de entre los muertos lleno de veneno y de cuentas sin saldar. El que juró venganza con la convicción de quien tiene todo el tiempo del mundo y ninguna prisa. El que lleva en la mirada el fuego de quien fue traicionado por la persona que más amaba y que no ha encontrado todavía la manera de apagarlo. Para Victoria, que siempre supo posicionarse desde arriba, que siempre manejó el poder desde una posición de ventaja, quedar bajo la sombra de un hombre así puede ser peor, mucho peor, que cualquier celda que la iglesia hubiera podido ofrecerle. Porque las rejas de la cárcel las ves. Las del matrimonio con Dámaso son invisibles. Y a veces las jaulas que no se ven duelen más que las que se tocan. Piensen además en lo que esto significa para José Luis. Él también salió de este capítulo con una herida nueva. Entró al juicio creyendo que la verdad iba a imponerse, que la justicia haría su trabajo, que el engaño del que fue víctima iba a tener al fin un reconocimiento oficial. Y en cambio, lo que recibió fue un veredicto que anuló su matrimonio sin darle ningún cierre real. El hombre que amó a Victoria, el que creyó en ella incluso cuando otros ya no lo hacían, quedó hoy en el lugar más incómodo posible, sin condena que lo vindique y sin matrimonio que lo ancle. Solo. Con el peso de haber confiado en alguien que construyó todo sobre una mentira de fondo. Y eso, aunque el capítulo no se detenga demasiado en él, merece ser nombrado. Porque las víctimas secundarias de los grandes giros narrativos a veces son las que más duelen cuando las miramos de frente. Ahora hay que hablar de lo que no encaja. De lo que raspa. De lo que nos deja pensando cuando el polvo del veredicto empieza a asentarse. Mercedes. Porque resulta que Victoria no salió sola de este laberinto. Hubo alguien que se movió entre las sombras. Alguien que usó sus influencias, sus contactos, su posición, para garantizar que el veredicto cayera donde cayó. Alguien que además se aseguró de que Victoria pudiera quedarse en el valle después de la sentencia, sin destierro, sin exilio forzado. Ese alguien fue Mercedes. Y aquí la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque Mercedes y Victoria no son amigas. Nunca lo fueron. Al contrario. Fue Mercedes quien trajo al obispo al valle en primer lugar. Fue Mercedes quien encendió la mecha, quien construyó el escenario del juicio, quien durante semanas pareció querer, más que cualquier otra persona, ver a Victoria arrodillada ante la justicia de la iglesia. Y sin embargo, en el momento decisivo, cuando todo estaba en su mano, cuando bastaba con no hacer nada para dejar que Victoria se hundiera, Mercedes extendió la mano y la rescató. ¿Por qué? Esa pregunta es ahora mismo la más importante del valle. Y también la más peligrosa. Porque las personas como Mercedes, las que mueven piezas en lugar de moverlas visiblemente, las que actúan desde una posición de cálculo y no de impulso, no hacen nada sin razón. No regalan nada. Cada gesto tiene un precio que no aparece en el recibo.
Cada ayuda esconde una deuda que se cobrará cuando el acreedor elija hacerlo. Y si Mercedes salvó a Victoria es porque la necesita. Viva. En el Valle. Disponible para algo que todavía no hemos visto. ¿Para qué? No lo sabemos aún. Pero ese no saber es exactamente lo que convierte cada nueva escena entre ellas en algo que no podemos dejar de mirar. Porque en Valle Salvaje, la bondad sin explicación no es bondad. Es una señal. La señal más clara de que algo muy grande se está construyendo por debajo, lejos de la vista, en los lugares donde los planes de verdad se fraguan. Y luego está la tercera pieza de este triángulo que todavía no terminamos de entender. Dámaso. Si lo ven como el esposo traicionado que volvió buscando justicia, necesitan complicar esa imagen. Porque Dámaso lleva tiempo operando con dos caras. Una para Mercedes. Otra para el resto del mundo. Y ninguna de las dos es completamente lo que parece. A Mercedes le habló de segunda oportunidades. Le prometió que quería proteger a Victoria. Se presentó como un hombre que había madurado, que había procesado el rencor, que estaba dispuesto a dejar atrás el pasado. Le habló con la voz de alguien que busca paz. Pero eso era teatro. Lo que Dámaso quería desde el primer día que pisó de nuevo el valle no era que la iglesia decidiera el destino de Victoria. No quería a Hernando como instrumento. No quería al obispo como ejecutor. Quería ser él quien decidiera. Solo él. Con sus manos. Sin intermediarios. Y con este veredicto, Dámaso consiguió exactamente eso. Victoria es legalmente su esposa. Está en el valle. Está dentro de su órbita. Y depende de él de maneras que ella misma todavía no mide del todo. No porque quiera depender, sino porque el veredicto la dejó sin las opciones que creía tener. Las casualidades en Valle Salvaje, ya saben, no existen. Así que la pregunta que se abre ahora es enorme: ¿hasta dónde llegan los hilos que Dámaso ha estado moviendo desde la sombra? ¿Fue el veredicto resultado de sus maniobras? ¿Hay una coordinación entre él y Mercedes que todavía no terminamos de ver? ¿O simplemente supo leer el tablero mejor que nadie y esperar el momento en que las fichas cayeran solas en su favor? Puede que la respuesta sea la más incómoda de todas. Que Dámaso haya movido a Mercedes como si fuera una pieza sin que ella lo supiera. Que la duquesa, con toda su inteligencia y toda su posición, haya sido el instrumento de alguien que aparenta mucho menos poder del que realmente tiene. Y si eso es lo que pasó, entonces el tablero de Valle Salvaje acaba de hacerse mucho más complicado de lo que cualquiera pensaba. Ahora, si están disfrutando de este análisis, este es el momento exacto para dejar su me gusta. No por el algoritmo, sino porque esta historia merece el apoyo de la gente que la vive de verdad. Y ustedes claramente son de esas personas. Seguimos. Hablemos del sabor que deja este veredicto. Porque no es dulce ni es amargo por separado. Es esa mezcla específica, la que los mejores giros de la ficción honesta siempre producen, donde los dos sabores se niegan a separarse. Por un lado, la lógica del obispo es sólida. Si Victoria realmente creía que Dámaso había muerto, si no tenía ninguna información que le dijera lo contrario, condenarla sería castigar la ignorancia como si fuera malicia. Y eso no es justicia. Es venganza disfrazada de toga. Pero por otro lado, conocemos a Victoria. Llevamos meses viéndola operar. La vimos manipular situaciones que parecían inocentes. La vimos usar a personas sin el menor remordimiento. La vimos dejar daño atrás como si el daño fuera simplemente el precio que otros pagan por no ser ella. Y una parte de nosotros, una parte que no siempre queremos admitir porque admitirla nos hace sentir poco generosos, quería verla pagar. Quería que esta vez la balanza cayera al otro lado. Y hoy no cae. Y eso duele de una manera que no es sencilla. Pero eso también es lo que hace grande a esta historia. Que la justicia narrativa y la justicia legal no siempre van de la mano. Que el corazón pide una cosa y la ley,
cuando se aplica correctamente, entrega otra. Que hay momentos en que lo más sensato y lo más justo son dos cosas distintas que no pueden coincidir. Victoria no pagó hoy por la iglesia. Pero no hay que olvidar que Dámaso todavía no ha cobrado. Y Dámaso no tiene reglas escritas. Dámaso no tiene que responder ante nadie. El pago puede estar simplemente pospuesto. Y en manos mucho menos predecibles. Y hay algo más en este capítulo que no podemos pasar por alto. Algo que se nos queda pegado aunque el veredicto y el secreto de Rosalía acaparen toda la atención. Victoria no entiende por qué Mercedes la salvó. Piensen en eso. Esta mujer, que ha pasado su vida entera leyendo los movimientos de los demás antes de que los hicieran, que nunca se dejó sorprender porque siempre calculó antes de que los otros actuaran, no entiende lo que acaba de ocurrir. No puede leer la jugada de Mercedes. Y eso la inquieta más que la cárcel que casi la engulló. Porque no entender los motivos de alguien en Valle Salvaje no es solo incomodidad. Es peligro. Es no saber desde qué dirección llegará el próximo golpe. Es caminar por terreno sin mapa. Y ahí está plantada la pregunta más perturbadora de todo este arco: ¿qué quiere Mercedes? ¿Para qué necesita a Victoria en el valle, libre, intacta, disponible? ¿Qué plan requiere tener a la villana mayor viva y en deuda? Cuando una mujer tan calculadora como Mercedes hace algo que no tiene sentido aparente, el sentido está escondido muy hondo. Y lo que está escondido muy hondo en Valle Salvaje siempre termina saliendo, siempre con consecuencias para todos los que no lo vieron venir. Pasemos ahora al otro gran drama del capítulo. El que ocurrió en ese otro rincón del valle mientras el veredicto sacudía al primero. La pequeña María. Para entender la tensión de lo que pasó hoy, hay que tener fresco el contexto. Rosalía, una mujer que perdió a su bebé hace apenas unos meses, en esa clase de pérdida que no tiene nombre porque las palabras para describirla no existen todavía, se aferró a María como si fuera la extensión de esa hija que no pudo quedarse. No hubo cálculo en ese gesto. No hubo maldad. Hubo un corazón destrozado que encontró en esa niña la única cosa en el mundo que le devolvía algo parecido a la sensación de seguir vivo. Y cuando llegó el momento en que debía soltar a María, cuando la realidad le exigió que devolviera lo que no era suyo, Rosalía no pudo. El dolor fue más fuerte que la razón. Y se fue. Al bosque. Con la niña en brazos. Envuelta en su propia tragedia como en una niebla que no la dejaba ver con claridad a dónde iba ni cuánto daño estaba dejando atrás. 3 mujeres sabían algo de todo esto. Luisa. Bárbara. Leonor. Y las 3 callaron. Por razones distintas, pero con una raíz común, la compasión. Luisa fue la primera en notar que algo no cuadraba. La primera en percibir las miradas de Rosalía hacia la niña, los silencios demasiado cargados, las ausencias que no tenían explicación limpia. La primera en sospechar que detrás de la historia oficial había otra historia, más oscura y más triste a la vez. La trataron de exagerada. De alarmista. De mujer que ve problemas donde no los hay. Pero Luisa tenía razón. Y cuando supo la verdad completa, cuando entendió el tamaño real del dolor que Rosalía cargaba, eligió protegerla. No porque le pareciera bien lo que había hecho, sino porque entendió que detrás de todo aquello no había malicia. Había un desgarro que ninguna de las personas que la juzgaban desde afuera había tenido que vivir. Esa elección, la de proteger a Rosalía, puso a Luisa en una posición que se fue haciendo insostenible con cada capítulo que pasaba. Rafael buscaba a su hija con la urgencia absoluta de un padre que siente que el mundo se le deshace entre los dedos. No era una búsqueda metódica. Era desesperación con forma humana. Cada hora sin noticias de María era una hora más en la que el pánico crecía y la presión sobre las personas que sabían algo se hacía más pesada. Y Alejo era el otro frente. Más frío. Más preciso. Alejo fue el primero en detectar que las historias de Luisa tenían grietas. Que sus explicaciones dejaban espacios que no se llenaban.
Que había alguien en ese grupo guardando algo que no quería entregar. Y así, Luisa se encontró encerrada entre dos fuerzas que la apretaban desde lados distintos. Rafael con el peso de un padre en crisis. Alejo con la frialdad de quien sabe que algo no encaja y no va a parar hasta averiguar qué es. Cada día la mentira pesaba más. Cada nueva pregunta la acorralaba más. Cada mirada de Alejo la desnudaba un poco más. Y llegó al capítulo de hoy al límite. Sin excusas. Sin historia nueva que ofrecer. Con la última cortada, la de que la niña estaba con sus hermanos, ya agotada y descartada. Con el muro a su espalda y sin espacio para retroceder. Imaginen la escena con la precisión que merece. Rafael y Alejo cerrando el cerco. Los dos frente a Luisa. Ella sin movimiento posible. Sin una sola salida visible. A un paso, literalmente a un solo paso, de que todo lo que había callado saliera de golpe. Un segundo más. Solo uno. Y se abre la puerta. Y ahí está Leonor. Con María en brazos. Sana. Entera. Con esa mirada de niña pequeña que no entiende por qué todos los adultos que la rodean tienen el rostro tan tenso. El aire regresó a la habitación como una marea. Rafael avanzó hacia su hija con los ojos llenos de todo lo que no había podido decir en los días de búsqueda. Alejo retrocedió. Luisa sintió que las rodillas amenazaban con ceder, pero que el suelo, por fin, volvía a estar bajo sus pies. El timín más brutal de la temporada. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Justo en el instante en que el secreto iba a estallar. Justo cuando ya no había nada entre la verdad y la luz del día. Justo ahí, Leonor apareció con la niña. Y el secreto, que estaba a punto de ser historia, sobrevivió un día más. Pero no se equivoquen. La aparición de Leonor no resolvió nada. Solo desplazó el problema. Lo enterró un poco más hondo. Le dio unos días más de vida. La niña volvió sana y eso es lo que importa en lo inmediato. Eso es lo que calma el pánico de Rafael, lo que apacigua la presión visible de Alejo, lo que da a Luisa un momento para respirar. Pero el secreto sigue ahí. Bajo la superficie. Esperando. Y los secretos que se entierran a toda prisa, sin tiempo de preparar el terreno, sin pensar bien la historia que los va a cubrir, siempre encuentran la manera de salir. Siempre. La tierra los expulsa más tarde o más temprano. Rafael no es un hombre sencillo de engañar indefinidamente. Cuando el alivio de recuperar a su hija baje un poco de intensidad, cuando el primer abrazo pierda la urgencia del rescate, van a llegar las preguntas. ¿Cómo tenía Leonor a María? ¿Dónde estaba exactamente? ¿Por qué fue ella quien la trajo y no alguien más? ¿Qué sabe Leonor que no está diciendo? Y Luisa va a tener que construir una nueva historia que sostenga la escena de hoy. Una historia que sostenga la anterior. Una historia que cubra las grietas de la anterior a esa. El castillo de mentiras creció hoy un piso más. Pero no se hizo más sólido. Al contrario, creció sin cimientos nuevos. Y los castillos altos sin cimientos sólidos tienen un solo destino posible. Merece la pena detenerse un momento en Luisa. Esta mujer lleva semanas cargando con algo que la supera. No por debilidad, sino porque el peso que eligió cargar es objetivamente demasiado para una sola persona. Fue la primera en sospechar de Rosalía. La última en ser escuchada. Apostó por la compasión cuando todos los que la rodeaban habrían apostado por la prudencia. Y esa apuesta, hecha desde el corazón y no desde el cálculo, la puso en una cuerda floja de la que no sabe cómo bajarse sin que alguien salga lastimado. Cada mentira que dijo fue para proteger a alguien más. No hubo en ninguno de esos momentos un beneficio propio. Solo la decisión, renovada cada vez que la situación lo exigía, de que Rosalía merecía tiempo. De que ese dolor merecía respeto. De que juzgar a una madre rota no era lo mismo que juzgar a alguien que actuó desde la maldad.
Y la historia le cobra esa decisión con intereses. Hoy se salvó por centímetros. Por la aparición de Leonor. Por algo que no estaba en ningún plan, que llegó desde afuera como un regalo del destino que no siempre se repite. ¿Cuánto tiempo más puede sostener este peso? ¿Cuánto más antes de que una pregunta la encuentre sin salida real, sin rescate a la vista, sola con la verdad y la obligación de decirla? Esa es la pregunta que se lleva a casa hoy. No si el secreto va a salir, sino cuándo. ¿Y con qué consecuencias para la mujer que eligió callar por amor a una madre que perdió lo que no debería poder perderse? Y entonces llegamos al núcleo de todo. A lo que este capítulo tenía reservado desde el principio como su carta mayor. Rosalía. El secreto de Rosalía. Llevamos meses con esa pregunta clavada en algún lugar entre el pecho y la garganta. ¿Qué une a Rosalía con María de verdad? ¿Es solo el dolor de una madre sin hijo que encontró consuelo en una niña ajena? ¿O hay algo más? ¿Un lazo que va más allá de la compasión? ¿Una verdad sobre el origen de la niña que lo cambia absolutamente todo? Cada capítulo nos dejó una migaja. Una mirada que duró un segundo más de lo necesario. Un silencio demasiado largo después de una pregunta inocente. Un gesto que no encajaba con la historia que nos habían contado. Pequeñas piezas sueltas que no terminaban de formar imagen completa. Y hoy, por fin, Rosalía está lista para hablar. Antes de llegar a la confesión, necesitamos entender a Rosalía. No como personaje de fondo. No como figura secundaria que orbita alrededor de los protagonistas. Como persona real, con una herida real, con un dolor que necesita ser nombrado antes de que podamos entender lo que va a decir. Rosalía perdió a su bebé. Hace unos meses. En esa clase de pérdida que los que no la han vivido no pueden dimensionar del todo, por más que lo intenten. Una pérdida que no tiene ritual suficiente, que no tiene palabras adecuadas, que deja un vacío con forma específica que ninguna otra cosa puede llenar exactamente. Y ese bebé que se fue se llevó consigo algo de Rosalía que todavía no ha vuelto. Cuando encontró a María, o cuando María entró en su vida de la manera que sea que haya ocurrido, algo en Rosalía reconoció algo en esa niña. Algo que llenaba, aunque fuera momentáneamente, aunque fuera de manera imperfecta, el espacio imposible que esa pérdida dejó. No hubo maldad en ese reconocimiento. No hubo cálculo ni plan. Hubo un corazón destrozado que se aferró a lo único que en ese momento le devolvía algo parecido a la razón para seguir respirando. No hubo monstruo. Hubo una madre. Y por eso, cuando Rosalía finalmente hable, cuando las palabras salgan después de tanto tiempo guardadas, no vamos a sentir rabia. Vamos a sentir el corazón encogerse. Porque el secreto de Rosalía nunca fue el de una villana. Fue el de alguien que eligió el dolor propio antes que el vacío, y que no supo ver a tiempo cuánto daño estaba dejando en los demás al hacerlo. Y Leonor lo sabe. Leonor, que es su hermana. Que la conoce con la profundidad que solo da crecer al lado de alguien, compartir los primeros dolores, ser testigo de los momentos que los demás no ven. Que lo arriesgó todo por ella, mintió, encubrió, se puso en el camino de fuerzas que la superaban en tamaño y en autoridad. Leonor, que no hizo nada de eso porque le parecía lo correcto en abstracto, sino porque amaba a su hermana con esa clase de amor que no calcula antes de actuar. Leonor sabe lo que la confesión de Rosalía va a desatar. Lo sabe mejor que nadie. Porque lleva tiempo viviendo con ese conocimiento, cargándolo sola mientras protegía a su hermana. Y por eso le dijo algo que se nos queda grabado. Una frase que resuena como una campana en una sala vacía. Le dijo que nada volverá a ser igual. Nada. Volverá a ser igual. Fíjense en lo que esas 4 palabras no dicen. No dicen todo va a mejorar. No dicen por fin serás libre. No dicen el valle lo va a entender y te va a perdonar. Dicen que la línea que Rosalía está a punto de cruzar es de las que no se cruzan de vuelta.
que lo que va a decir va a cambiar el paisaje de todo lo que la rodea. Que el mundo al que regrese después de hablar no va a ser el mismo mundo que dejó cuando empezó a callar. Y esa advertencia, en boca de la mujer que más ha luchado por protegerla en este capítulo, no suena a liberación. Suena casi a despedida de algo. ¿Qué sabe Leonor que nosotros todavía no sabemos? Porque Leonor no es de las que exageran. No es dramática por naturaleza. No usa palabras grandes para impresionar. Si le dice a su hermana que nada volverá a ser igual, es porque ha pensado en ello. Porque conoce la dimensión real del secreto que está a punto de salir. ¿De qué la está protegiendo? ¿Del rechazo del valle cuando la verdad sea pública? ¿De consecuencias legales que nosotros todavía no podemos ver desde fuera? ¿De alguien que podría reaccionar de maneras peligrosas cuando sepa lo que Rosalía guarda? Si hasta Leonor, que lo sabe todo, tiembla ante lo que viene, entonces el secreto de Rosalía no es solamente triste. También es peligroso. Y eso es lo que lo convierte en la bomba más grande de este capítulo. No una escena más de revelación emocional. Una detonación que va a sacudir los cimientos de lo que creíamos saber sobre varias personas al mismo tiempo. Que va a hacer que miremos hacia atrás, hacia todo lo que ya vimos, con ojos completamente distintos. Y hoy, Luisa y Bárbara van a estar presentes en ese momento. Las dos mujeres que llevan meses cargando el peso de ese secreto, que callaron por compasión y pagaron el precio de saber demasiado sin poder decirlo, van a estar sentadas frente a Rosalía cuando ella finalmente abra la boca. Piensen en la tensión de ese instante. Dos mujeres que esperaron semanas para escuchar esto. Que construyeron teorías, que durmieron poco, que mintieron en nombre de una verdad que ni siquiera conocían del todo. Una mujer que por fin puede decirlo. Y entre las tres, una revelación que no respeta lo que cualquiera de ellas creía saber. No hay marcha atrás después de ese momento. Para ninguna de las tres. Luisa y Bárbara ya no van a ser las mismas cuando salgan de esa conversación. Van a cargar con algo que obliga. Que elige por ellas antes de que ellas puedan elegir. Que las pone otra vez ante la pregunta más difícil, entre la compasión y el deber, ¿dónde está el límite? Porque hay secretos que, una vez escuchados, se convierten en responsabilidad. Y las responsabilidades no se evaporan porque no queramos verlas. No les voy a adelantar lo que Rosalía dice. Eso les corresponde a ustedes vivirlo en pantalla, con la pausa y el silencio que ese momento merece. Pero les digo esto con toda la convicción que me da haber seguido esta historia desde el principio. Si el secreto tiene que ver con el verdadero origen de María, si hay un vínculo de sangre entre Rosalía y la niña que nadie sospechaba, si hay una verdad sobre el nacimiento o la identidad de esa pequeña que reordena quiénes son todos los que la rodean, entonces cada mirada que vimos desde el principio va a cobrar otro sentido. Cada vez que Rosalía la sostuvo de esa manera específica. Cada vez que Leonor arriesgó demasiado para protegerlas a las dos. Cada vez que Luisa sintió que había algo más en esa historia y nadie la escuchó. Todo va a cuadrar. Y al mismo tiempo, todo va a saltar por los aires. Porque hay revelaciones que cierran un arco de manera limpia y dejan el territorio despejado. Y hay revelaciones que abren 10 arcos nuevos al mismo tiempo. La de Rosalía, todo me dice que es de las segundas. Y mientras el valle procesaba sus dos terremotos principales, en un rincón más silencioso seguía latiendo otra historia. Menos ruidosa. Pero de las que más tocan porque son de las más reconocibles. Pepa. Pepa está a punto de casarse con Francisco. Los preparativos están hechos. La decisión tomada. La fecha marcada. Francesco la ama con esa clase de amor tranquilo y sólido que en teoría debería ser suficiente para cualquiera que busque algo real y duradero. Y sin embargo, ahí está Martín. El amor del pasado. El que quedó a medias, con todos esos bordes sin limar que los amores que no terminan bien siempre dejan. El que nunca se cerró con la claridad que los cierres necesitan para ser verdaderos cierres.
que regresó con una confesión que Peppa no pidió y que no sabía cómo manejar, le dijo que sigue enamorado de ella. Y eso, aunque todo en Peppa decía que ese capítulo estaba cerrado, aunque la lógica y el tiempo y la decisión tomada señalaran en otra dirección, removió algo. Algo que no debería estar removido a estas alturas, tan cerca de la boda. Y hoy, con Martín más presente que nunca en sus pensamientos, las dudas regresan con más fuerza. No hay villanos en este triángulo. Esa es lo que hace tan difícil mirarlo sin que algo duela. Francisco es un buen hombre. Uno de los que se esfuerza. Uno de los que prometió y cumple. Que se ilusionó con esa boda sin saber que había un fantasma rondando. Martín es un hombre que no pudo apagar lo que sentía aunque lo intentó. Que guardó silencio hasta que el silencio se hizo más pesado que la verdad. Que cuando habló no lo hizo para destruir sino porque ya no podía contener más lo que cargaba. Y Peppa está en el centro de los dos, con la boda encima, con el tiempo contado, con un corazón que todavía no ha terminado de decidirse del todo. ¿Cuántas veces seguimos adelante con algo no porque lo hayamos elegido con claridad, sino porque ya está en marcha y dar marcha atrás parece demasiado costoso, demasiado doloroso para todos los que ya están involucrados? ¿Cuántas veces llegamos a los umbrales más importantes de la vida cargando una duda que callamos porque soltar lo que ya tenemos asusta más que quedarnos con algo que no termina de llenarnos? Peppa está exactamente ahí. Y su decisión se acerca. Y cuando llegue, alguien va a salir con el corazón roto. No hay manera matemática de que no sea así. Lo que hace tan doloroso este triángulo, lo que lo distingue de los triángulos fáciles donde hay un claro culpable y una clara víctima, es que aquí los tres están atrapados sin haber hecho nada imperdonable. Francesco no tiene la culpa de amar a alguien que todavía carga con una historia anterior. Martín no tiene la culpa de que lo que sintió no se apagara con el tiempo. Watapa no tiene la culpa de que el corazón no funcione con la misma lógica con la que funcionan las decisiones que tomamos en momentos de claridad. Tres personas atrapadas en la misma red. Ninguna villana. Y sin embargo, inevitablemente, cuando todo esto se resuelva, el daño será real para al menos uno de ellos. Probablemente para los tres, de maneras distintas. Y lo que Valle Salvaje hace con esta trama, lo que la diferencia de las historias de amor superficiales, es que no pretende que haya una salida sin costo. No nos promete que elegir el amor verdadero resuelve todo limpiamente. Nos dice que elegir, cualquier elección, tiene un precio. Y que el precio hay que pagarlo aunque duela. Aunque el que pague no sea el que menos lo mereció. Y así es como este capítulo se cierra. Como un acordeón que se contrae después de haberse abierto al máximo. 6 hilos principales ardiendo a la vez. El veredicto que nadie esperaba, que libera a Victoria de la cárcel pero la encadena de vuelta a Dámaso. El misterio de Mercedes y sus verdaderas intenciones al salvar a quien supuestamente quería hundir. El doble juego de Dámaso, operando con dos caras mientras mueve piezas que nadie más ve en el tablero. El rescate de María en el último segundo posible, con el secreto a un paso de estallar. La confesión de Rosalía, la más esperada, la más cargada, la más transformadora de todas las revelaciones de la temporada. Y la boda de Peppa, que tiembla bajo el peso de un amor que no supo apagarse a tiempo. 6 mechas. Y todas ardiendo sin pausa. Lo que hace especial a este capítulo no es la cantidad de cosas que pasan. Es que lo que pasa tiene raíces. Tiene historia. Tiene el peso de todo lo que se sembró durante meses antes de que llegara el momento de cosecharlo. El veredicto de Victoria solo tiene ese impacto porque llevamos semanas viendo la acumulación de presión a su alrededor. El rescate de María solo nos corta la respiración porque sabemos exactamente cuánto tiempo llevaba ese secreto sostenido a duras penas. La confesión de Rosalía solo puede destruirnos porque nos hemos pasado todo este tiempo preguntándonos, intentando adivinar, temiendo y esperando en igual medida. Nada cae del cielo. Todo lo que estalla hoy tiene su raíz en algo que se sembró hace tiempo. Y esa continuidad,
Esa acumulación de causa y consecuencia es la firma de una narración que sabe exactamente lo que está haciendo. Ahora les toca a ustedes. Los que están aquí. Los que siguen esta historia con la atención que merece. 2 preguntas que quiero que me contesten en los comentarios. Con el corazón. Sin pensar demasiado en si la respuesta es la correcta. La primera, el veredicto del obispo. ¿Les parece justo? ¿Creen que Victoria mereció una absolución o piensan que encontró una salida que no se ganó? Y la segunda, la que de verdad me quema por dentro, ¿cuál creen que es el secreto de Rosalía sobre la pequeña María? ¿Un lazo de sangre que nadie conocía? ¿Una verdad sobre el nacimiento de la niña? ¿Algo que conecta a Rosalía con Rafael de maneras que todavía no vemos? Suéltenme sus teorías. Las quiero leer todas. Antes de cerrar, 3 hipótesis que me han estado rondando desde que terminó este capítulo. Las comparto como lo que son, especulaciones. Lecturas del tablero que pueden estar completamente equivocadas. Pero que no me dejan descansar. Primera hipótesis. Mercedes salvó a Victoria porque necesita que Dámaso le deba un favor. El plan de Mercedes no va en contra de Victoria en sí misma. Va sobre Dámaso. Y para atraparlo en una deuda que pueda cobrar más adelante, necesitaba que Victoria saliera bien de este juicio. Salvó a la mujer para crear una deuda con el hombre. Y si es así, Dámaso acaba de quedar en una posición mucho más vulnerable de lo que él mismo cree. Segunda hipótesis. El secreto de Rosalía no es solo sobre el dolor de una madre que perdió a su bebé. Es sobre María misma. Sobre quién es realmente esa niña. Sobre si hay algo en su origen, en su sangre o en la historia de su nacimiento que Rosalía conoce y que cambia quién es esa pequeña para Rafael, para la familia, para el valle entero. Si María tiene un vínculo de sangre con Rosalía que nadie sabía, entonces el arco de esta trama se dobla sobre sí mismo de una manera que nadie anticipó. Tercera hipótesis. El triángulo de Peppa no es solo una historia de amor atrapado entre el pasado y el presente. Hay alguien en el valle con interés en que esa boda pase o no pase por razones que no tienen nada que ver con el amor. Alguien que observa y que va a actuar cuando el momento sea el adecuado. Y cuando ese alguien se mueva, la historia de Peppa va a revelarse como algo mucho más complicado de lo que parecía. Confírmenme una, descártenme las 3, o cuéntenme algo que yo no haya visto. Para eso son los comentarios. Para eso estamos aquí. Este fue un capítulo de los que dejan marca. De los que se recuerdan cuando alguien pregunta cuál fue el momento exacto en que todo cambió en Valle Salvaje. Victoria no cayó como queríamos. Pero el precio de su libertad puede ser más pesado que la caída. María volvió a casa. Pero el secreto que la rodeaba no se fue con ella. Y Rosalía, por fin, está lista para hablar. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Leonor tenía razón. Cuídense mucho. Abracen a los suyos. Y nos vemos en el próximo capítulo, porque lo que viene en Valle Salvaje todavía no ha terminado de sorprendernos.